Todo hombre, y esto es una realidad que no se nos tiene que explicar a nadie, todo hombre es mortal. Y su vida pasa como nada, inadvertida en las inmensas arenas del tiempo. Pero basta con observar las grandes pirámides de Egipto, por ejemplo, para intuir que el ser humano le rehúye a esta realidad. Los reyes de antaño ordenaban erigir estatuas en sus nombres, pinturas que inmortalizaran su apariencia, que se escribieran sobre sus hazañas, porque si la vida es solo carne y sangre, si la vida es solo esto que ahora vemos, ¿no es mejor dejar un recuerdo para saber que estuvimos aquí? Hay un sentimiento en el corazón del hombre de inconformidad con su finitud, con su mortalidad. Diría Salomón que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sin embargo, en el ejercicio de los humanos de alcanzar esta eternidad, esta infinitud, el ser recordados, solo tropiezan con la decepción, con la triste verdad de su debilidad e insignificancia, porque lo que buscan, esta eternidad, la infinitud, la buscan donde no puede ser hallada, en este mundo material. Es también Salomón quien dice, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Estos hombres buscan inmortalidad, buscan ser recordados, pero finalmente toda su labor es en vano. Desde Heródoto, el historiador griego, hasta Voltaire, el historiador francés, cuando el hombre se inclina en su escritorio para escribir la historia, lo hace porque cree que hay algo digno de ser contado. Y muy frecuentemente estas cosas que estos hombres creen que son dignas de ser contadas, son solo narraciones de la vida desordenada de personas desordenadas en tiempos desordenados. Claro, de ningún modo esto significa que hay que robarle el mérito a la labor de la historia o del historiador. Es un muy útil oficio, pero tenemos esta idea en mente. Sea la época que sea, ciertos hombres se han encargado de registrar los hechos más notables, sean admirables o despreciables, de las épocas en las que vivieron. ¿Y con qué objeto lo hicieron? Para que quienes vengan después de ellos vean lo que ellos vieron y quizás sientan lo que ellos sintieron. Esta eternidad puesta en el corazón del hombre hace que extienda sus brazos hacia el futuro. La labor del historiador no es la misma que la del novelista, por ejemplo. No necesito que un novelista esté comprometido con la realidad. Incluso puede fabricar una realidad de ficción, si cabe la expresión. Siempre que sea entretenida y atractiva, me basta para leer una novela. Pero pasa con el historiador que cuanto más sazón de realidad tenga lo que escribe, es más digno de ser admirado. Cuanta más crudeza contenga su relato y cuanto más explícito, para no rehuir de los detalles de una historia, lo consideramos más genuino y más honesto. Le decimos que tiene integridad intelectual, por ejemplo. Lo que espero de cualquier historiador es pasión por la verdad. Y así se titula el sermón de esta mañana, pasión por la verdad. Quiero reflexionar en torno a Hechos, capítulo 1, de los versos 1 al 5. Hechos, capítulo 1, del 1 al 5. Dice así el libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este texto es prácticamente la cara posterior de los primeros 4 versos del Evangelio de Lucas. Si leemos los primeros 4 versos del Evangelio de Lucas y leemos esto, parece que fueran una misma cosa. Y por eso se analizarán en el sermón de hoy como si fueran la misma cosa. Estaremos saltando las ideas de estos primeros 4 versos de Lucas con estos primeros 5 versos de Hechos. Como primer punto del sermón, yo quiero reflexionar sobre un hombre llamado Lucas.
ya que empezamos este libro de los Hechos, veamos quién es este hombre llamado Lucas. Eusebio de Cesarea, un historiador de la historia de la iglesia, dijo lo siguiente: Lucas, procedente de una familia de Antioquía y siendo médico, acompañó a Pablo la mayor parte del tiempo. No obstante, su contacto con los restantes apóstoles no fue accidental. De ellos asimiló la terapéutica de las almas, la salud de las almas, ¿no? El Evangelio, de la que nos ha transmitido algunas muestras en los libros divinamente inspirados. En el Evangelio, del cual da testimonio que lo compuso de acuerdo con lo que le entregaron los que desde el principio presenciaron los hechos y se convirtieron en servidores de la palabra, y a todos ellos dice que siguió atentamente desde el primer momento, y en los Hechos de los Apóstoles, que redactó ya no siguiendo de oídas, sino con los detalles que recogió con sus propios ojos. Entonces, este hombre llamado Lucas era originario, según Eusebio, de Antioquía. Era médico, esto también lo constatan las Escrituras, en Colosenses, y era compañero del apóstol Pablo. También está en las Escrituras, podemos verlo, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:1. Era un hombre gentil que había conocido el Evangelio y viajó con uno de los baluartes de la historia de la fe cristiana, con Pablo. Y este último dato es el que nos importa especialmente, que haya sido compañero de Pablo, debido a que probablemente junto a Pablo aprendió más profundamente sobre el Señor Jesús. Lucas era un hombre común y corriente. Las Escrituras no registran que Dios haya hecho milagros por medio de él, que haya resucitado muertos por medio de él, ni nada parecido. No se nos presenta como un orador o un predicador itinerante como Pablo, que iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio y convenciendo a las personas. Fue un hombre común. Pero este hombre parecía tener aquella cualidad distintiva, aquella cualidad propia y que diferencia a un buen historiador. Tenía verdaderamente pasión por la verdad. Algunas veces pensamos en la historia como una colección de afirmaciones sobre un acontecimiento del estilo: en el año tal, fulano nació y murió en el año cual. Pero hay algo más allá de eso. El historiador da vida a la historia, añadiéndole énfasis y explicando ciertos eventos de los que narra. El historiador le brinda profundidad a lo que sería un relato plano, siempre buscando ser fiel a la verdad. Lucas, este hombre, era ese tipo de historiador, que movido por el Espíritu Santo y por su pasión por la verdad y por sus ganas de contar una historia de la cual pensaba era digna de ser contada, emprendió un arduo y diligente trabajo de investigación. Lucas es autor de los libros de la Biblia, de 2 libros de la Biblia, el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos, los cuales probablemente fueron pensados como una única obra que era separada en 2 volúmenes. Nos conviene observar, como ya hemos mencionado hace un momento, cómo inicia el Evangelio de Lucas, para ver cómo estas 2 obras en realidad fueron pensadas como una sola. Lucas 1, del 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Excelentísimo Teófilo, tiene el mismo destinatario la carta, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Además, Teófilo era cristiano, para que conociera la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Este hombre, Lucas, no se dijo a sí mismo: ya otros han contado esta historia, ¿para qué contarla otra vez? Sino que llevado por el amor a la verdad, el amor al Evangelio, conducido por esta pasión que tiene por la verdad, dijo: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. De modo que este hombre apasionado por la verdad quiso y no pudo resistirse contar la historia de, óigalo bien, porque hace un énfasis interesante en ese texto, contar la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto es lo que cuenta Lucas, dejando un ejemplo digno de ser imitado para nosotros el día de hoy. No es prudente ni debido ponernos excusas. Hay otros mejores que yo, con más estudio y mejor léxico que yo.
¿O estudiar las Escrituras requiere mucho tiempo e inteligencia? Ninguna de esas excusas tiene ningún sentido, pues el cristalino evangelio no requiere de ningún intelecto especial, más que la capacidad de repetir aquellas cosas que, como dijo Lucas, entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas había creído el evangelio, había escuchado las buenas nuevas de hombres fieles y así su vida había sido transformada. Por lo tanto, él no emprendió una investigación con sospecha de lo que iba a investigar, como quien no está seguro de aquello que contará, sino que quiso presentar ordenadamente aquellas cosas que tenía ya por ciertas. El segundo punto que quiero que veamos es que la pasión por la verdad requiere convicción por la verdad. La pasión por la verdad requiere convicción de esta verdad. Al menos cuando se trata de las Escrituras. De ningún modo sería digno de imitar Lucas si lo suyo hubiera sido algo similar a un narrador que recopila historias como si fueran cuentos, que no cree ninguno de estos cuentos para hacer una especie de librito de mitos y leyendas. De ninguna forma Lucas hizo esto, sino que estaba convencido de lo que narraba. No estaba interesado únicamente en presentar los testimonios de sus entrevistados, sino en dejar claro que tales testimonios eran ciertos. No estaba interesado, por ejemplo, como algunos jóvenes, sobre todo de hoy, en aprender argumentos bíblicos para convencer ni siquiera para convencer, para mostrarle a sus amigos ateos que es más inteligente que ellos. En eso no estaba interesado Lucas. Estaba interesado en presentar estos elementos que había recopilado y que entre ellos, a saber, los cristianos, eran ciertísimos. No había duda de ellos. Su objetivo no era en sí mismo, aunque forma parte de él, no era en sí mismo quienes recibirían esta verdad. Su objetivo era presentar apasionadamente esta verdad. De hecho, se la presenta a alguien que ya la conocía. Esto no significa que fue con una idea sesgada de su investigación. Simplemente entendía que la autoridad de tales relatos que están en la Biblia estaba en su protagonista y no en la habilidad de oratoria de quienes los contaban. La verdad del Evangelio descansa en la persona que es la verdad misma, descansa en Cristo. Además, por providencia del misericordioso Dios, además de que tenemos la seguridad de que esta revelación es cierta porque descansa en Cristo, Dios aún por ser misericordioso nos dejó en las Escrituras suficientes datos para que la credibilidad del Evangelio no descansara en simples especulaciones, sino que Lucas se encargó de indagar con los testigos oculares acerca de los hechos del Señor Jesucristo. Así, en su primer tratado, el Evangelio de Lucas, el historiador escribió la vida y obra del Señor Jesucristo, y en su segundo tratado comienza con un resumen del Evangelio que contó. En el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, los primeros 5 versos son un resumen de todo lo que contó en el Evangelio. Y vamos a recordarlos antes de continuar. Dijo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, desde su obra, muerte y resurrección. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas escogió cuidadosamente las palabras que escribía, de modo que encerraran la convicción de esta verdad, la convicción que guardaba en su corazón acerca del relato que estaba contando. Nótese que dice en el primer verso, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que comenzó Jesús, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él pudo haber dicho, en términos académicos, pudo haber sido más prudente con sus palabras y haber dicho algo como, hablé acerca de todas las cosas de las cuales se dicen que fueron hechas por Jesús. Pero él no dijo eso, que sin embargo sería real, puede hablar de las cosas que se dicen que fueran hechas por Jesús. Pero en lugar de dar una frase tan ambigua, dice, yo hablé acerca de las cosas que hizo y que enseñó Jesús. Pero en lugar de esta temerosa prudencia,
que algunos historiadores de la historia de nuestro mundo optan por tener, él optó por la certidumbre que solo puede tener un creyente. En este punto el libro de los Hechos no es un librito histórico más, sino que es un libro histórico comprometido con la teología subyacente o la teología que implica este libro. Este libro, aunque es histórico, está comprometido con la narración teológica que dice la vida de Cristo, su muerte, resurrección, ascensión, la entrega del Espíritu Santo, etc. Cualquier cristiano que pretenda exponer las verdades del Evangelio, cosa que debe hacer, tiene la responsabilidad de, además de investigar diligentemente, estar convencido de lo que enseña, similar a aquello que dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La labor de un hombre cristiano supuestamente apasionado por la verdad, de una forma meramente académica, como seguro muchos académicos se habrán dedicado a demostrar la historicidad del Evangelio sin creer en el Evangelio, es una pasión vacía, una pasión sin convicción, no es una pasión por la verdad propia de la fe cristiana. Los fariseos hipócritas también dominaban los escritos divinos inspirados, pero ellos no eran más que sepulcros blanqueados, como dice el Señor Jesús, limpios por fuera, pero llenos de hedor por dentro. Hablaban de una verdad que no vivían, daban un mensaje manipulado y vacío. Estando apasionados por la verdad, de cierto estaban apasionados por la verdad, no lo hacían con una convicción genuina de esta verdad. De modo que llegaron a negar la misma verdad cuando se les presentó a sus ojos. Llegaron a negar al Mesías. Lo diré con palabras bíblicas. El que tiene una pasión por la verdad, carente de convicción verdadera, es semejante a aquel pueblo de Israel por el que oraba Pablo en Romanos, diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos hablaban sobre la verdad, pero no con convicción de esta verdad. La pasión por la verdad requiere convicción de la verdad, es decir, vivirla, pregonarla y defenderla, manifestarla en mi vida, exponerla a los otros y defender de los ataques la fe que profesamos, la verdad que creemos a los otros. Además, también se tiene una falsa pasión por las verdades de Cristo cuando se las presenta solo en partes, como quien se avergüenza de lo que el todo implica. En su resumen, Lucas dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas no se avergüenza de los elementos que pueden ser verdaderamente difíciles de creer de la narración que está haciendo, porque son elementos vitales del Evangelio de Cristo, y negarlos sería negar a Cristo. No tiene ningún problema con afirmar cosas como que fue recibido arriba, que no es tan sencillo de creer, sobre todo en este mundo materialista. Que padeció, entiéndase en el contexto que lo dice Lucas, que murió, y luego se presentó vivo, resucitó. ¿Recuerdan la reacción de los griegos cuando Pablo le dice que Jesús resucitó? Que un hombre le dice: por poco te creía, pero me hablaste de resurrección. ¿Qué es eso? No tiene sentido. Pero Lucas no rehuyó como historiador a contar solamente los hechos que parezcan más creíbles, sino que él presentaba la verdad completa. Lo que es más relevante aún, no solo expuso sin temor todos los milagros y dichos del Señor, desde su nacimiento virginal hasta su resurrección de entre los muertos y su posterior ascensión, sino que temerariamente afirma sin pudor, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No solo resucitó, sino que lo hizo con muchas pruebas indubitables. Pues estaba convencido de que el relato de la resurrección era incontrovertible y resistía cualquier indagación. Si alguno está interesado en todo este tema de la historicidad de la resurrección, hay muchos varones de Dios que se han dedicado a eso, a estudiar cómo se puede comprobar históricamente la verdad de la resurrección. Pero Lucas, sin la
sin el conocimiento histórico o arqueológico o cualquier cosa del conocimiento que se pueda tener ahora de todas estas cosas, él dijo sin ningún temor de parecer exagerado, que él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No debemos avergonzarnos de la palabra que predicamos. El Evangelio tiene ciertas afirmaciones básicas que demandan ser creídas para ser partícipes de la obra de Cristo. Un resumen muy básico de esto es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 2 al 4. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esas cosas son solo algunas de las cuales enseña el Evangelio y que pueden llamarse asombrosas. Pero antes de avergonzarnos, debemos gloriarnos del precioso Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Cuanto más duras sean las verdades del Evangelio para la mente del hombre, más necesitamos instruirnos para enseñar la verdad con fidelidad, con profundidad y con claridad. De modo que un adulto sienta la urgencia de nuestro mensaje y que un niño sea capaz de entender ciertas demandas y beneficios básicos del Evangelio. Que un adulto entienda que está en la condición de pecador, que necesita acercarse a Cristo, y que un niño entienda que hay Dios, que lo sabe todo, que castiga el mal y que hay Cristo que perdona a aquellos quienes creen en Él. La pasión por la verdad requiere exponerla fielmente. La pasión por la verdad requiere exponerla fielmente. Porque una verdad vaciada de su integridad puede terminar volviéndose en una mentira, en un falso evangelio que habla de vida eterna sin arrepentimiento, de cielo pero ignora el infierno, o de infierno y se olvida de hablar del cielo. De cualquier manera, el cristiano debe ser intelectualmente honesto. Eso es otro de los requisitos de esta pasión por la verdad que todo cristiano debe tener. No me imagino algún cristiano que no esté apasionado como Lucas por decirle a todos los que conozcan ordenadamente los hechos que son ciertísimos entre nosotros. Además, la pasión por la verdad es útil para el reino de Dios. Sin ninguna duda hay muchas ventajas en vivir una vida apasionada por la verdad, específicamente apasionada por aquel que es el camino, la verdad y la vida. Lucas enfatiza insistentemente en la verdad del relato que cuenta y resulta curioso que sea tan insistente con Teófilo, que probablemente, como él lo dice, ya era creyente, pero aún así es insistente. Esta curiosidad nos manifiesta cuán útil es vivir una vida apasionada por la verdad, puesto que este trabajo investigativo y riguroso que hizo Lucas para ordenar los hechos de nuestra fe de manera coherente y comprensible, no solo sirve para enseñarle a los creyentes que la fe que profesamos es racional e históricamente convincente, sino que también es útil para la expansión del reino, al mostrar al mundo, como mensajeros que somos, que las cosas que afirmamos tienen un fundamento claro. Y, por supuesto, que muchos rehusarán a creer este fundamento. El mensaje queda allí cumpliendo su propósito de derribar los razonamientos falaces del mundo que se erigen contra el Evangelio, aunque no quieran creerlo. Lucas estaba convencido de que las cosas que decía eran irrefutables, y nosotros debemos estar convencidos de eso también. Por mucho que en la época en que vivimos, también flagelada por los vestigios del liberalismo, de dudar de todo lo que dicen las Escrituras, de decir, no, que seguramente era un sentido metafórico. No. Lucas estaba convencido de la verdad de los hechos de Cristo, como nosotros deberíamos estarlo. Y usaba eso para enseñar a los creyentes, entiéndase a Teófilo, pero también lo usaba para manifestar a cualquiera que de repente le llegara a sus manos estos tratados, que estas verdades fueron mostradas de modos indubitables, sin duda, de modos que no podían refutarse, de modos claros, comprensibles para todos, no ocultos para los sabios, sino accesibles para todo aquel que se acerque a las Escrituras con un corazón sincero. Lucas no está escribiendo un diario, sino una exposición rigurosa de la historia esencial del cristianismo, de manera creíble, convincente y documentada.
Incluso le dice a Teófilo que uno de los propósitos de su relato es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que la intención del autor, cuando escribió esto, era una clara labor catequética, educativa, para instruir con un fundamento firme a los creyentes en la historicidad, en la verdad del Evangelio. De modo que la pasión por la verdad es útil para el reino de forma triple, para fortalecer la fe de los creyentes, para defender la fe de los creyentes y para exaltar las maravillas de Dios. La verdad sirve para el reino, de modo que fortalece la fe de los creyentes, defiende la fe de los creyentes y exalta las maravillas de Dios. Y todas estas son cuestiones que además se nos demandan de las Escrituras. El apóstol Pedro dice que debemos estar preparados para dar esperanza, para dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Además, recordemos que muchas veces se hace referencia en el Nuevo Testamento a la necesidad de la fe. Leímos una de esas cosas en Hebreos. Es necesario que crea que le hay. Y seguramente el saber, y tengamos esto en mente, el saber que las escrituras que tenemos son coherentes, son históricamente fidedignas. El saber con más profundidad que hay herramientas para defender nuestra fe y olvidar esa vieja creencia equivocada de que fe y razón no se la llevan o de que no, esto es una cosa simplemente de fe, no me vengas con la razón. Cuando olvidamos eso y vemos que verdaderamente hay motivos para creer las Escrituras, nos daremos cuenta de que la condenación sobre los que no creen es más grande y que la seguridad y la paz sobre los que creemos es más grande también. Porque nos llena de tranquilidad saber cuán claro, cuán específico, cuán documentado está el Evangelio que creemos. Lucas es, sin ninguna duda, un ejemplo a seguir para todos los cristianos. Actualmente existe un auge en aquella cosa llamada apologética, que es la disciplina teológica dedicada a defender la verdad de la fe cristiana de sus detractores. Y aunque estamos acostumbrados a ver la apologética en términos de debates, y no hay que desestimarla, Lucas es un ejemplo armonioso al que todo apologeta o todo defensor de la fe debe apuntar. Es un ejemplo de cómo dar razón de la esperanza que hay en vosotros. Es propio de cada creyente ser un apasionado de la verdad del Evangelio, aunque no todos estén llamados a viajar por el mundo y a hacer frente con elocuencia a científicos y detractores del Evangelio, sí estamos todos llamados a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y la mejor manera es vivir una vida apasionada por la verdad. Este es el verdadero corazón de la apologética, no dominar los primeros principios de la lógica y poder demostrarle a mi contrincante que su argumento es falaz. No, el verdadero corazón de la apologética es aquellas simples palabras de Pedro, estar preparados para dar esperanza, para dar razón de la esperanza que hay en vosotros, y está ejemplificado en aquella obra de Lucas, que aún sabiendo que muchos otros escribieron antes que él sobre esas cosas, no pudo resistirse a decirle a Teófilo detalladamente y con orden aquellas cosas que ya Teófilo había escuchado, pero que eran ciertísimas entre nosotros, y eran tan seguras, eran tan preciosas, que no pudo detenerse, no pudo ignorar eso. Su pasión por la verdad era tan grande que no le importó cuántos volúmenes hayan sido escritos sobre Cristo, escribió más, habló más. Todos los creyentes debemos vivir vidas llenas de la palabra de Dios, convencidos de la veracidad de la palabra de Dios. Debemos estar sedientos de compartir su mensaje, no pensando que hay obreros de sobra, sino sabiendo que la verdad bíblica es lo contrario, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Debemos predicar la verdad completamente, sin quitar jotas ni tildes del mensaje de Cristo, para que en todo sea Él glorificado. Porque viviendo una vida apasionada por la verdad, seremos útiles al Evangelio, seremos útiles al reino de Dios. No son necesarias la fama, no es necesario el conocimiento, no necesitamos el reconocimiento, no necesitamos que nos admiren como grandes predicadores. Basta con que a aquellos teófilos
que trabajan con nosotros y viven cerca de nosotros o estudian con nosotros, les presentemos aquellas cosas que son ciertísimas entre nosotros y de las cuales podemos tener vida eterna. Basta con que no nos guardemos tan grande tesoro para nosotros mismos. Es tan importante la pasión por la verdad del Evangelio que en Hebreos dice que por esta fe, o sea, por este conjunto de creencias, fueron perseguidos, aserrados, latigados, muertos, decapitados, muchos. Por esa pasión por la verdad llegaron hasta los extremos de dar su vida, pero a nosotros nos cuesta llegar hasta el cuán peligroso extremo de decirle a mi vecino, ¿sabes tú de Cristo? Incluso nos da pereza estudiar las Escrituras. Nos da pereza estudiar algún libro que nos lleve a comprender mejor las Escrituras. Pero vemos que bíblicamente la pasión por la verdad empieza desde aquellos teófilos, aquellas personas que cerca de nosotros quizás saben menos que nosotros o necesitan algún consejo. Comienza por decirle a esos las verdades del Evangelio, que es cierto, que es ciertísimo, para usar el superlativo que usa Lucas, entre nosotros. De esta manera no habrá nadie con excusa. Aquellos que piensan que el Evangelio es solo una fantasía, sepan que nuestra fe no solo es verdadera en sí misma por la obra de su autor, sino que por su gracia está bien documentada y todos sus hechos son incontrovertibles. Por lo tanto, cualquier detractor es inexcusable ante su incredulidad. Los cielos claman que hay un Dios y las Escrituras revelan que ese Dios se hizo carne para salvación de los creyentes. Estas verdades son suficientes para salvar e ignorarlas basta para ser condenados. Termino con una frase, con un texto que está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versos del 14 al 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, cualquiera que nos persiga o que nos critique por esta verdad que creemos. Ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, para que con la verdad venzamos la mentira, para que con la verdad salvemos las almas impías, para que con la verdad instruyamos al pueblo de Dios y para que con la verdad se haga más grande y patente la condenación de aquellos que rehúsan creer en la verdad que es Cristo. Oremos.